hablar. Pueden tomar asientos, seres especiales. Somos seres especiales. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es especial. Dios es maravilloso. ¿Sabes? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dice la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En el libro de Cantares 2:4 dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Repetimos: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Usted sabe una cosa, seres especiales. En esta semana sabemos que el viernes se celebró lo que era pues la semana de los enamorados, de la amistad, de como le quieran titular. Y habían, en ese momento usted ve hasta filas en los lugares, la gente comprando flores, comprando chocolates, comprando muchas cosas para regalar. Aún a veces en la pareja habían, bueno, pues lo que se ponían creativos en su cuarto, le preparaban, le tiraban pétalos de rosa y pues y caminos de rosa, de pétalos así. El que se puso creativo y el que no se puso creativo, pues compartió los medicamentos y las cosas para el Big Vaporú. Pero usted sabe una cosa, ser especial. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, hace muchos años, yo era un niño muy terrible. Muy terrible. Y yo me acuerdo que cuando en el caso del Día de las Madres, yo decía a mi mamá: mami, yo tengo que comprarte un regalo. Y mi mamá me decía: mira, nene, yo no quiero regalos, yo lo que quiero es que te portes bien. Y a veces pasa que se regalan muchas cosas en ese día, pero durante todo el año se es una tormenta. Pero no vamos a hablar de tormenta, porque usted sabe una cosa, Dios ha sido bueno. Yo me acuerdo, quiero empezar con un testimonio. Años atrás, bastantes años atrás, yo anhelaba tener una casa propia. Y yo quería tener una casa propia, pero todos los indicadores se daban que yo no la iba a poder tener en ese momento. Pues yo había salido de una quiebra, no tenía el dinero para dar el pronto, había muchas cosas. Pero cuando usted le sirve a Dios, Dios no se basa en lo que usted está pasando. Dios se basa en su poder. Y para Dios no hay nada imposible. A mí me mata el texto bíblico que cuando Dios dice: yo soy Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Y yo me acuerdo que yo tenía una clienta que ella tenía este apartamento espectacular, el apartamento 3 habitaciones, 2 baños, con una vista muy linda. Y yo pues iba y la atendía, porque por muchos años yo como peluquero trabajaba a domicilio. Y eso era un negocio fabuloso. Pues tú vas a la casa, desayunas en una casa, almuerzas en la casa de otra, comes en la casa de otra clienta y le usas la luz y el agua. Y encima de eso te pagan. Entonces, ¿qué sucede? Pues Dios es bueno y nos abre las puertas. Gracias y buenas noches. Pero ¿qué pasa? En medio del proceso, nunca se me olvida que yo anhelaba tener un apartamento. Y viene sale, yo sabía que ella iba a vender ese apartamento, pero no había posibilidad de que ese lugar yo lo tuviera. Y yo me acuerdo, nunca se me olvida, que una amiga mía me dice a mí, me llama y me dice: mira, Vicente, fulana dice, que era la productora, dice que le digas a ella que por qué no te renta ese apartamento con opción a compra por año y medio. Que tú le vas a dar $25,000 de pronto, pero que tú le puedas dar $5,000 adelante y después en cada pago, en cada cierto tiempo le vas dando una cantidad hasta cumplir el año y medio. Y yo le dije: es que ella no va a querer. Es que ella no quiere, entonces ella no va a aceptar esa oferta. No, pero háblale. No, es que ella no va a querer. Y yo cuelgo. Y a los minutos me llama la persona del apartamento. Y me dice: Vicente, ¿tú sabes qué? Que yo en vez de vendértelo, te lo voy a alquilar con opción a compra. Tú me vas a dar $25,000, pero primero vas a empezar con $5,000. Después me vas a dar unas etapas por año y medio. Y después ahí lo que hacemos es que pasamos el apartamento a tu nombre. Era como si ella estuviera en la otra línea escuchando. Y yo dije, yo me quedé mudo. Entonces yo llamé a la persona y le dije: mira, me dijo esto.
Y ella me dijo, pues perfecto, lo que se le da son los $5,000 adelante. Y yo dije, pero es que yo no tengo los $5,000. Y ella me dijo, no, lo que pasa es que fulana de tal dijo que te vas a regalar tus primeros $5,000. Y la persona me regaló $5,000 y yo se los di de pronto. A tantos meses había que darle otros $5,000. Yo no los tenía. Y la productora del canal, pues lo que hizo fue que ella me los prestó y me los sacaba después de mi sueldo. Pero faltaban después darle $15,000, que era con lo que se iba a cerrar. ¿Qué pasó? Nunca se me olvida que yo lo que tenía eran $4,000. Me faltaban la friolera cantidad de $11,000. Y yo estoy orando y digo, Señor, yo quiero asumir este apartamento, pero yo no quiero ponerlo a nombre de nadie y yo no tengo el dinero. Y nunca se me olvida que en esos días me llaman y me dicen, señor Vicente Martínez, y digo, ajá, dígame. Me dice, es que del libro queremos decirle que ya el cheque está listo. Porque yo tenía un libro y lo había lanzado al mercado, pero no había tomado ni un peso de ese libro. Y me dice, y queremos decirle que el cheque es de $11,000. El dinero que yo necesitaba. Y yo adquirí el apartamento. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué yo llevo esto? Porque ese apartamento tenía 3 habitaciones y 2 baños. Y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo vivo solo, yo soy jamón. Entonces, ¿qué pasa? Pero me encanta hacer jamón, gracias, buenas noches. Pero no cualquier jamón, sino Atalanta, una cosa fina. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento dado que yo dije, Señor, porque yo llevo años sirviendo al Señor. Y yo dije, Señor, ¿sabes qué? Cada persona en su casa tiene una habitación para cada uno de los miembros de ese hogar. Pero yo vivo aquí solo. Yo voy a tener mi habitación, otra habitación la voy a hacer como family, pero la otra habitación te la voy a dedicar a ti. Y yo preparé esa habitación, en esa habitación era mi cuarto de oración. Y yo lo preparé que era justo únicamente para estar a solas con mi Señor. Y yo cuando yo llegaba, yo iba a entrar, yo me quitaba los zapatos. Aún yo tenía una señora que semanalmente iba y me hacía la limpieza en mi casa. Y yo no le permitía que limpiara esa habitación. Porque era mi habitación de orar con el Señor. Era su habitación. ¿Qué pasa? Nunca se me olvida que aún mismo esa señora estuvo pasando por una situación emocional. Y yo le dije, vente, vamos a entrar a mi habitación de oración. Quítate los zapatos para que oremos. Y nunca se me olvida que cuando ella entró, la presencia de Dios cayó sobre ella de una manera tan fuerte que ella empezó a gritar y cayó al piso. Sin tocarla. Hoy en día esa mujer le sirve al Señor. Es una líder en su iglesia. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo que yo tuve por años esa casa, ese apartamento. Hasta que llegó un momento dado que ese apartamento, yo vine y lo fui a vender. Y la realtor sabía de ese cuarto de oración. Y yo vendí ese apartamento porque el Señor me guió a venderlo. Y yo me acuerdo que en aquel momento yo tomé una cantidad sustancial de dinero que salió del apartamento y yo saldé todas, y el Señor me dice, salda todas las deudas porque te llamo a tiempo completo. Y yo saldé todas las deudas, pero que dejé una cantidad para tomar otra propiedad. Y la tenía guardada ese dinero. Y nunca se me olvida que en varios años después, me encuentro esta persona en Walgreens. Y me dice, ¿sabes? Yo tengo el apartamento que fue tuyo. Y digo, pero es que yo se lo vendí a otra persona. Y dice, sí, ya lo vendió. Pero tú sabes qué? Que a mí me hablaron del cuarto tuyo de oración. Y quiero decirte que ese cuarto es tan especial y hay una presencia tan fuerte en ese cuarto. Y ya yo no estaba en esa casa. Pero cuando tú le dedicas algo al Señor, es del Señor. Y yo me acuerdo que yo tenía un dinero, porque cuando yo salgo de esa casa y la vendo, con el dinero que me había sobrado después de haber saldado deudas, que eran como $10,000, el Señor me dice, quiero que me abras una obra. Digo, ¿una obra? Señor, con tantas iglesias. Y dije, Señor, ¿y de dónde va a salir el dinero para la obra? Y me dice, los $10,000 que tiene, eso es lo que se va a utilizar para abrir la obra.
Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? En aquel momento, aquel cuarto, yo lo convertí de un cuarto pequeño de oración en un cuarto más grande, que era un sitio, era una iglesia, pero era un segundo piso. Y llegó un momento dado que eso, en 6 meses, ya yo no tenía el segundo piso. Yo tenía el primero y el segundo piso. Porque en 6 meses aquello se multiplicó y la gente no cabía. Y yo veía cómo Dios se movía. Pero ¿qué pasaba? Llega un momento dado que yo estuve 6 años pastoreando. Tenía una iglesia en Guaynabo y una iglesia en Cataño. Yo venía, visitaba a los presos en la estatal, visitaba a los presos en la federal, yo distribuía comida para los deambulantes en Río Piedra y también en Cataño. Y llegó un momento dado que hacía muchas cosas para el Dios de la obra. Estaba llevándole el mensaje, predicando arriba y abajo, estaba en un programa de radio, un programa de televisión. Pero llegó un momento dado que me desgasté. Y yo me acuerdo cuando me da lo del corazón, que me operan, tuve que bajar la intensidad. Y nunca se me olvida que había tenido muchas situaciones que se habían levantado. ¿Por qué? Nota el calce. A veces podemos ver que podemos como hombres y mujeres de Dios trabajar para Dios y aún pastorear o dirigir una obra. Pero a veces hay gente que lamentablemente tienen sus agendas escondidas. Tienen sus planes escondidos y a veces aún con la Biblia debajo del brazo tenían sus agendas en contra de uno, cuando tú lo que estás haciendo es la voluntad del Señor. Te voy a poner un ejemplo. En el caso mío siempre decían que esa era la iglesia de los homosexuales. ¿Por qué? Porque yo había salido del transexualismo, de la prostitución y de las drogas. Pero allí el único que había salido de ese estilo de vida era yo. Todos los demás eran familias normales. Y no es que la persona no sea normal. Pero en medio del proceso siempre había el comentario, siempre había las cosas. ¿Qué sucede? Llega un momento dado que cuando ya yo cedo la iglesia a otra persona, llega un momento que yo compro una casa, rento una casa y nunca se me olvida cuando el Señor me dice, ¿dónde está mi habitación? Y yo dije, ¿tu habitación? Y llegó un momento dado que yo dije, Señor, yo quiero pedirte perdón. Porque usted sabe qué. Yo dije, Señor, ¿por qué no te he hecho una habitación aquí? Y el Señor me dijo, ¿tú sabes por qué no la has hecho? Porque tienes coraje conmigo. Porque tú entiendes que no te ayudé en medio del proceso que viviste. Y a veces nos pasa eso. Dios nos pregunta, ¿dónde está su habitación? A veces le servimos al Señor y hacemos una rutina. Los lunes son mis días de ayuno, o yo los lunes le evangelizo. Y hago unas cosas que son una rutina ya que la hacemos por hacerla, porque llevamos muchos años haciéndola. Pero el Dios de la relación pasó a un tercer plano. Y a veces no entendemos por qué Dios está permitiendo unas cosas en nuestra vida. Es porque Dios quiere en que nosotros entendamos que nosotros somos su habitación. Y hay momentos dados que a veces sin querer tenemos coraje con Dios por cosas que hemos vivido. Un divorcio con una pareja que tuvimos, o una enfermedad, o te pedí, Señor, que tú me sanaras y no he visto que tú me has sanado. O Señor, mira a mis hijos, después que los crié en el evangelio, están viviendo esto o aquello. O tengo este hijo que lo traje a los pies tuyos y te lo presenté, hoy en día está preso. Y a veces tenemos unos corajes que no le demostramos a Dios lo que está pasando, pero Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Es entender que en medio del proceso, por más difícil que tú puedas estar atravesando, Dios está en control. Usted sabe una cosa, que después de eso yo pude entender, yo me fui a vivir a Estados Unidos. Y cuando me fui a vivir a Estados Unidos, fue un tiempo en el cual Dios me llevó al desierto. ¿Por qué? Porque a veces Dios te saca para llevarte al desierto a trabajar contigo y conmigo. Mire, usted sabe una cosa, a veces nosotros es más importante tener nombre o en las redes sociales ser reconocido o tener este auto, o tener esta casa. Eso es una añadidura de Dios. Pero la mayor bendición de Dios es la salvación. Oh, gloria a Dios.
Oh, gloria a Dios. La mayor bendición de Dios es que Dios quiere una relación con nosotros. Y hay momentos dados que Dios te lleva al desierto para trabajar contigo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Porque yo estaba trabajando con los deambulantes, le llevaba comida a los presos, aún en Guayama, iba con un grupo de hermanos. Yo venía a la cárcel federal, hacía visita pastoral. Yo venía y estaba, y los cultos, el martes era culto de estudio bíblico, el miércoles, el jueves era culto de liberación, que era de oración, pero aquello empezábamos a las 7:30 y eran las 11 de la noche y la gente en el piso cayendo en liberación. Los domingos aquello se llenaba. Llegaba un momento dado que se le daba amor, se ayudaba aún a los miembros de la iglesia. Pero yo estaba haciendo tantas cosas para Dios, pero estaba postergando al Dios de la relación. A ese Dios que quiere relación con nosotros. Ese Dios que no es que hoy lo voy a amar porque es que hoy es Viernes Santo. No, es que Dios quiere que tú lo ames todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Porque Dios es el Dios de la relación. Y eso era lo que yo había ido disminuyendo. Le servía al Señor, yo no estaba brincando y saltando en la calle, pero estaba yo haciendo muchas cosas para el Dios de la obra. Pero mi relación con el Dios de la obra, aún siendo líder, estaba muy limitada. Y Dios en medio del proceso, hay momentos dados que Dios te lleva al desierto para trabajar contigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere tu atención. Dios quiere amarte. Dios quiere que tú lo ames como Él se merece. A veces le servimos al Dios del juicio. Es que yo tengo miedo porque viene la gran tribulación y va a venir. No. Aún viniendo la gran tribulación, Dios está conmigo cual poderoso gigante. Es que yo le sirvo a Dios y Dios me bendice porque voy a dar este diezmo, porque se supone que si yo estoy dando diezmo, automáticamente Dios a mí me bendiga. Mire, usted puede dar un diezmo y Dios bendecirlo el año que viene, cuando usted tiene la necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué le hemos dado a Dios para que Dios no tenga que recompensar a nosotros para atrás? Si Dios principalmente es la fe, y por la fe es la gracia. Dios nos ha dado una gracia, nos ha dado la salvación. Y Dios en medio del proceso, Dios lo que nos llama es a tener una relación con Él. Dios en medio del proceso, gracias a eso y a esa situación que me pasó, Dios me llevó a Estados Unidos a desprenderme de mi familia. Porque usted sabe una cosa, a veces nosotros tenemos un familiar, pero le toco la puerta para que me dé chavo, porque necesito. Entonces pues yo dependo de ese familiar y no dependo de Dios. Y eso me pasaba. Y Dios quería que yo dependiera de Él. Que yo dependiera de que Dios es el Dios de la provisión. Yo puedo estar aquí meses y meses y meses sin parar contándole testimonios de provisión de Dios. Porque aunque yo pudiera tener mucho nombre, estar en televisión, estar en esto, a Dios nada lo impresiona. Dios es el Dios que nos enseña que tenemos que depender de Él. De Él. Que yo pueda ser quien tenga nombre, pero usted sabe una cosa, a veces me mantenía a domicilio. Y la gente, pero nene, tú debes tener un mega salón. Y yo tenía un salón en una barriada que cuando las clientas con los Mercedes pasaban, decían, ay, yo no me voy a bajar. Aunque yo tuviera el salón fabuloso adentro. ¿Por qué? Porque Dios a veces quiere enseñarte. Oren por mí, por favor. Cuando yo me creía grande, entonces el Señor me dice, es que te vas a domicilio. Señor, pero es que tú sabes que yo soy un peluquero, una cosa maravillosa. No, es que vas a lavar la cabeza con la manguera en el patio. Y lavaba con la manguera en el patio. Y habían otras que se ponían más creativas, no tenían manguera en el patio, tampoco quería que fuera en el fregadero y tenía que ser en la ducha. Pues entonces terminaba yo bañándome con la clienta porque era más el agua que salía para adentro que... Pero usted sabe una cosa, Dios a veces te tiene que pasar por unos desiertos para enseñarte que tu corazón, Dios quiere probar qué hay en tu corazón. Dios le dijo al pueblo de Israel, los pasé por el desierto para ver qué había en su corazón. Hay momentos dados que la gente dice, es que yo le soy fiel a Dios, pero aunque tu nevera esté como un coco que lo que tiene es agua. Como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca
ni en las vides haya fruto. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Jesús. Y usted sabe que, y en medio del proceso, hay momentos dados que Dios tiene que llevarte al desierto para enamorarte en el desierto. Porque usted sabe una cosa, en el desierto usted no tiene para dónde mirar, sino solamente hacia arriba. Y enseñarte que tú dependes de Él. Enseñarte que Él es tu proveedor. Enseñarte que cuando pases por las aguas, Él va a estar contigo. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Aunque usted sabe una cosa, usted pueda estar viviendo lo que pueda estar viviendo, Dios tiene el poder para convertirle las cosas en una bendición. Dios no necesita dinero para bendecirte. Dios no necesita medicina para sanarte. Dios no necesita que tú tengas que recurrir a unas cosas para estar bien. Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere prosperarte. Y Dios se abre las puertas. Pero hay momentos dados que creamos dioses delante de Él. Es que tú sabes mi talento. Es que mi talento. Es que tú no sabes que mira dónde yo he llegado. Pero a Dios no le impresiona. A Dios no le impresiona. Ah, no, es que yo me sé la Biblia de tapa a tapa. Es que a Dios no le impresiona que tú le cites la palabra porque Él fue el que la citó y otros fueron los que la escribieron. Gracias y buenas noches. En medio del proceso, Dios quiere llevarte a la casa de la abundancia y cubrirte con manto de amor. ¿Y cuál es la casa de la abundancia? Él. Porque Él es todo. ¿Sabes qué? A veces decimos, yo tengo que ir a tal sitio para que Dios me bendiga. Usted sabe una cosa, hay una fuente dentro de ti. Dice el Señor en su palabra, busca los caudales que hay dentro de ti. Pero esos caudales se activan a través de la presencia de Dios, en esa relación con Dios, esa relación en la cual Dios me llevó de ser pastor de 2 iglesias, de aquello, del otro. Me llevó a un cuarto en una casa en Orlando con una familia que no era mi familia. Cumpliendo 50 años, ahora tengo 61, pero cumpliendo 50 años, sí, y esos 50 años sin un auto, con la nevera, bueno, la nevera de ellos tenía, pues, pero yo en el caso mío, sin un centavo y con mucho nombre. Porque hay momentos dados que Dios quiere enseñarte. En medio del proceso que tú puedas estar viviendo, quiere mostrarte que dependemos de Él. Que para Dios no hay nada imposible. Que Dios cuando dice, voy a bendecirte, voy a bendecirte. Y tú dirás, es que yo tengo que hacer unos ahorritos. Usted sabe una cosa, aún usted a veces ha tenido los ahorritos. Espérese, porque el frenillo está glorioso. Aún los ahorritos no le llega la bendición como usted quiere. A mí me pasó, yo estando en esa casa, estuve 3 años allí, 3 años, aprendiendo unas cosas en el cual Dios trabajando conmigo, me llevaba a predicar y eso, y volvía yo a esa casa, con una familia que no era mi familia. Pero usted sabe qué, llegó un momento dado que el Señor me dijo, ya es el tiempo de que salgas de la cueva. Porque hay momentos dados que Dios te mete en la cueva. No es que el enemigo, porque a veces le da mucha gloria al diablo. Es que el enemigo me hizo eso. No, hay momentos dados que Dios provoca las cosas en tu vida para que tú tengas que mirar hacia donde está Él. Gloria a Jesús. Y eso me pasó. Y Dios, cuando yo estando allí con un ataque de gota, no podía caminar, con unas situaciones en una casa, con una depresión, llegó un momento dado que el Señor me dijo, ya tu tiempo es fuera de la cueva. Y yo decía, Señor, ¿y de dónde iba a recibir el dinero? Porque humanamente no había forma. Me llama un familiar mío, me dice, Vicente, mira. Y yo dije, no, que me están ofreciendo un salón de belleza. Y yo no voy a coger un salón de belleza aquí en Orlando, y menos si yo no tengo ni un centavo. Me dijo, sí, tómalo. Porque ¿sabes qué? Que yo te voy a enviar $20,000. Yo no le llamé a la persona para que me diera los $20,000. Yo no le pedí dinero prestado. Pero ya Dios había tocado una persona para darme eso. Entonces no solamente eso, yo tenía mi mudanza en un cuarto acá. Y el Señor me dijo, la mudanza la tienes en 2 cuartos.
Vete y prepáralo todo y ponla en un solo cuarto. Bota lo que no te vayas a llevar. Así mismo, porque Dios te habla claro. Dios no es mudo. Y viene con y me dice, lo vas a preparar. Y vas a buscar 3 cotizaciones de compañías que te hagan la mudanza. Y yo busqué 3 cotizaciones. Y usted sabe qué, que la cotización más cara, vino la persona y yo dije, la persona fue y habló con el dueño. Dijo, ¿que quién es? Vicente Martínez. A él no se le puede cobrar. Esa mudanza hay que llevársela a Estados Unidos libre de costo. Porque así es Dios. Así es Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces yo venía y decía, estoy a pie, padre. Ok, pero es que no me van a dar porque yo no tengo crédito, padre, porque hace tiempo que yo no cojo. Y cuando de momento me dice, usted tiene casi 800 de crédito, yo por poco me caigo de la silla. Porque Dios es así. Dios es el Dios que tú le sirves. Él con cuerdas de amor te atrae. Los procesos que tú estás viviendo, puedes tener coraje y Dios lo entiende. Puedes tener coraje, puedes estar resentida, puedes estar resentido, porque Dios, es que yo no estoy teniendo esto, es que yo no estoy teniendo esto otro. Pero te pregunto, ¿le estás dando gracias a Dios por lo que tienes? ¿O estás resentida porque no tienes lo que tuviste o lo que tú piensas que quieres tener en el futuro? Porque a veces no somos agradecidos con Dios. A veces decimos, es que yo fui esto, yo fui lo otro. Pero ¿sabes qué? Dios no te quiere viviendo de glorias pasadas. Dios quiere que vivas tu presente y que puedas aprender de tu presente. ¿Por qué Dios hoy te está permitiendo unas cosas? Vicente, que está a esta edad, mire, usted sabe una cosa, yo vine y yo estaba en esa mente. Vicente, y yo dije, bueno, Vicente, tú estás en la andropausia, porque es que más o menos, tú sabes, estás pasando por estas situaciones. Y eran situaciones que Dios estaba permitiendo para enseñarme, para madurarme, para formar mi carácter. Porque Dios quiere que seamos hombres y mujeres de carácter. Y no es el carácter de que abro la boca y me quiero tragar a la gente, sino que cuando pasan las situaciones yo esté claro, yo esté parado sobre la roca. Porque Dios es un Dios poderoso, en el cual que Dios quiera bendecirme. Vicente, que tú no sabes que yo estoy solo, es que yo necesito a alguien. Y esto, mire, usted sabe una cosa, a lo mejor usted necesita tener una pareja, porque esa pareja era quien le hacía todas las cosas en su casa. Gracias y buenas noches. Pero mire, yo siempre he sido solo. Y yo, cuando tengo necesidad de un sobo, pues yo mismo me paso la mano. Y si no cojo y la pongo una de esto y me paso la mano. Ah, tengo frío, me acurruco con la manta. Gracias y buenas noches. ¿Por qué? Porque en esta etapa de mi vida, yo he aprendido siempre a depender de Dios. No juzgo al otro que quiere siempre estar dependiendo de una pareja, no juzgo. Pero en el caso mío, Dios me ha enseñado a depender de Él. A entender de que Dios ha sido bueno conmigo. De cuántas cosas Dios me ha librado. De cuántas cosas Dios me ha acercado. Pero a veces estamos peleando con Dios porque ya no tengo esta persona a mi lado. Pero cuando tú haces una introspección, ¿cómo te trataba esa persona? ¿Qué eras tú para esa persona? Y no sé por qué vengo por aquí, porque yo no, este no estaba en mi agenda. Esa persona, ¿qué tú anhelas? ¿El maltrato? ¿Anhela el discrimen? ¿Anhela aún que a veces te hacía sentir como que no valías nada? ¿Eso es lo que tú anhelas por no estar solo o sola? Uno tiene que sentarse y evaluar. ¿Por qué? Porque a veces Dios te permite unas cosas para enseñarte el valor que tú tienes. Llegó un momento dado que yo dije, Vicente, tienes ya casi 60 años. ¿Sabes qué? Es tiempo de cosas nuevas en tu vida. Es tiempo, tú le cambias la imagen a todo el mundo, pues tienes que cambiarte tú la tuya. Porque uno tiene que renovarse, renovarse. ¿Qué hice? Empecé a estudiar administración de empresas. Me gradué cuando yo era pequeño me decía que yo era un bruto que nunca iba a llegar a hacer nada. Me gradué con magna cum laude. Empecé a estudiar, ahora estoy estudiando la maestría en relaciones públicas en esta etapa de mi vida. Porque usted sabe una cosa,
mientras Cristo no venga y yo voy a seguirle sirviendo al Señor porque esa es mi relación con Él, yo voy a soñar y a seguir caminando hacia adelante. Aquí no importa la edad. A veces nosotros nos ponemos límites. A veces decimos que no puedo, es que yo no sé. Pero sabes una cosa, hay herramientas hoy en día para que tú puedas echar hacia adelante. Es entender de que Dios está contigo cual poderoso gigante. Dios te lleva a la casa del banquete. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida todo lo que Dios tiene para ti. Es que yo no puedo lograr esto, pero el Dios que tú tienes sí lo puede lograr contigo. Es que Vicente, estoy pasando por este proceso de enfermedad, pero Dios tiene el poder para levantarte de en medio de tu enfermedad. Gloria a Jesús. Mire, yo soy operado de corazón. Hace varios meses atrás, ahí me dio una siripiolca del corazón y empecé a sentirme mal. Y terminé hospitalizado y me iban a hacer un cateterismo. Y cuando yo estoy en la habitación, casi siempre me ponen en una habitación privada. Pero esta habitación era compartida. Yo llego como a la medianoche. Y está esta cortina. Y veía una toalla amarilla, como de estas toallas femeninas que tienen como unos encajes y unas cosas. Y yo dije, qué raro, me van a poner en un cuarto junto con una dama. Y yo estoy así acostado por la mañana y escucho que era un hombre que estaba, que esa toalla se la había llevado su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy así y yo estoy en mi tiempo de oración y esa persona está ahí al lado mío y yo estoy escuchando que le están hablando, que le iban a hacer diálisis y que iban a hacerle diálisis. Y en ese momento, yo en mi oración empiezo a orar por ese hombre. Yo estoy orando por una persona que está al lado mío, pero no sé cómo es su cara ni quién es la persona. Y empecé a llorar. Empecé a llorar por esa persona. Y yo dije, Señor, por esta persona yo estoy aquí. Y yo ahí empecé a predicarle. Y el hombre aceptó al Señor como su Salvador y ahora está sirviendo al Señor. Cuando me hicieron mi cateterismo, me dijeron, tienes de los 3 bypass que tienes, que te habían hecho, tienes 2 que están completamente tapados. Pero hay mucha vascularización en el corazón, no hay ningún problema. ¿Usted sabe qué? Yo he aprendido que cuando yo hago la parte de Dios, Dios se va a encargar de la parte mía. Cuando tú te encargas de llevar lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres peluquero o peluquera y estás aquí. ¿A cuánta de esa gente que se te sientan en la silla tú le hablas de Dios? A lo mejor tú eres una persona que vas mucho al supermercado o te vas a Marshall. Allí, ¿a cuánta gente tú le hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida? Donde Dios te ha puesto. ¿Por qué Dios te ha puesto? Es para ser de bendición. Porque cuando tú te encargas de bendecir a otros, Dios se va a encargar de la bendición tuya. Es entender que en medio del proceso, sea lo que estés viviendo, Dios quiere bendecirte. Dios quiere utilizarte como instrumento. A veces, lamentablemente, y me perdonan esto, a veces estamos muy ensimismados. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo me merezco? Es que yo. Y hay momentos dados que Dios quiere que tú sueltes el yo y lo dejes a Él ser en ti. Porque a veces estamos muy llenos de nosotros mismos. Es que Vicente, tú no sabes las cosas que yo viví en mi niñez. Es que Vicente, tú no sabes cómo ha sido mi vida ha sido dura. Yo pudiera contarte, como dije la vez pasada, yo vengo de un hogar de violencia doméstica donde mi mamá mató a mi papá, yo fui violado a los 11 años, yo entendía que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer, yo pasé por un proceso, estuve hasta en prostitución, en droga, en transexualismo, estuve hasta preso una semana, lo suficiente para saber que no me interesaba la cárcel. Gracias y buenas noches. Y hasta Dios me libró de la muerte. ¿Y usted sabe qué? Los otros días yo estoy en una negociación
y me pidieron unos documentos. Y me pidieron que dentro de los documentos la transcripción de crédito. Pero yo me gradué en el 84, hace 40 años. O sea, en ese momento esas transcripciones deben estar pulverizadas. Gracias, buenas noches. Y yo llego a la academia, Dios la bendiga. Y yo llego a la academia a buscar la transcripción de crédito. Y me dicen, no, es que eso aquí no está, eso ha pasado, pero podemos darte una certificación. Pero lo más que me impactó es que todavía allí estaba la directora de cuando yo estudié. Y la cosa es que también fue un testimonio para ella, porque cuando yo estudié cosmetología, yo era un transexual vestido de mujer. Y cuando ella me ve ahora, 40 años después, completamente diferente. Y allí mismo en la oficina le pude predicar de lo que Dios había hecho. Porque Dios es maravilloso, Dios es fiel, Dios es verdadero. ¿Qué te quiero decir con esto, ser especial? Dios es exquisito. Ese desierto que estás pasando no es para matarte. Esa situación que estás viviendo no es para hacerte daño. Es para fortalecerte. Es para que puedas conocer a el Dios que tiene el poder para hacer toda y cada una de las cosas. Ese Dios que te provee, ese Dios que suple, ese Dios que te ama. Vicente, que yo tengo que cambiar esto. Mire, yo he aprendido que cuando yo dejo a Dios trabajar, Él cambia lo que tenga que cambiar. Él transforma lo que tenga que transformar. Y Él te va a llevar a donde te tenga que llevar. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Pero ¿sabes qué? Hay personas que dicen, sí, yo sé que Dios es bueno, pero todavía no lo he aceptado como mi Salvador. O yo sé que Dios es bueno, pero ya no le o vengo de vez en cuando a la iglesia y no me he dado un compromiso con el lugar o con el Señor. Y Dios quiere que tú lo aceptes. Dios quiere mimarte, Dios quiere amarte, Dios quiere abrirte puertas. Dios quiere que tú conozcas lo maravilloso que es Él. A veces nos presentaron por mucho tiempo a un Dios de juicio, a un Dios que quiere acabarnos. A veces vemos a través de las redes sociales a un Dios que están diciendo que ya mismo va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Ok, pero mientras tanto, hoy, ¿cómo es mi relación con Dios? Mientras pasan unas cosas o puedan pasar, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Dios quiere amarte. Dios quiere amarte. A veces buscamos el amor donde menos que pensamos. A veces buscamos el amor en una página de dating para ver si conozco a alguien. A veces buscamos el amor. Es que en este grupo de adultos solteros, a ver si consigo esa pareja. No es malo el grupo de adultos solteros, pero esa persona te va a dar el amor que tú estás buscando. Ese amor en el cual tú puedas estar pasando lo que puedas estar pasando y esa fidelidad de Dios siempre está contigo. Porque Dios quiere amarte. Dios quiere mimarte. Dios es exquisito. ¿Usted sabe qué? Voy en el 28 de este mes, cumplo 38 años en el Evangelio. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Dios ha sido fiel. Y esto no es de que hoy me conozco, hoy le sirvo a Dios y mañana me voy y tomo Guille Ninja y me desaparezco. No. Ha sido un día tras otro agarrado de su mano. Porque he visto a un Dios que trabaja contigo. Pero también he visto que es un Dios que es un caballero, que Él no se mete donde no lo llaman. Pero cuando tú le abres las puertas de tu corazón y dices, Señor, mira, esto es lo que hay. Porque Él te conoce. Él conoce lo que hay en tu mente. Él conoce la batalla que tú tienes. Él conoce tu pasado. Él conoce tu presente. Él conoce todos los issues que estás viviendo. Él lo conoce y Él te ama tal y como tú eres. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo dije, yo tengo que cambiar esto y tengo que cambiar esto. Y el Señor me dijo, no me hagas hincapié en la parte de afuera. Trabájame con la parte de adentro porque es lo que va a estar conmigo en la eternidad. Yo soy responsable de Vicente. Yo soy responsable de Vicente.
Entonces, como Vicente vive con Vicente, yo tengo que cuidar qué cosas vienen a mi mente, qué cosas escucho, qué cosas veo. ¿Por qué? Porque todo aquello que me vaya a quitar la paz que yo tengo en Dios, yo tengo que ser celoso. Porque sabes una cosa, una vez yo escuché de una psicóloga que me dijo, cuando una persona viene a contarte sus problemas y tú no pones un filtro del espíritu entre medio de esa persona y tú, es como si la persona te vomitara encima, perdonando la palabra. Porque está sacando todo aquello que le hace daño, lo está tirando sobre ti. Tengo este problema cuando uno expulsa, es porque prácticamente eso te está afectando porque esa comida no te cayó bien. Así mismo pasa. Acuérdense en una cosa, vivimos un mundo espiritual y ustedes son guerreros. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que somos hijos del Dios Altísimo y Él es el Señor de los ejércitos. Y en Efesios Dios te ha dado una armadura. ¿Para qué Dios te ha dado una armadura? ¿Para qué una persona necesita una armadura si no es para una guerra? ¿Para qué? Si Dios te ha dado una armadura, aún mismo por tu mente. Hay gente que a veces son muy incrédula y no han visto más de parte de Dios porque no creen en que Dios puede hacer. Pero no le dan tampoco la oportunidad a Dios. Entonces, ¿quién tiene el problema? Cuando yo no le doy la oportunidad a Dios. Y yo le digo, Señor, yo tengo una armadura. Y tengo que, a veces la armadura la podemos tener nueva todavía en paquete, en caja, porque nunca la hemos usado. Y hay otras armaduras que están todas abolladas, porque hemos tenido que pelear. Dios no quiere que tu armadura tú la pongas un topiar y la pongas ahí con una credencia y que todo el mundo la vea, qué linda la armadura. Dios quiere que tú la uses, que puedas entender que tú eres una guerrera, que tú eres un guerrero. Ah, es que yo tengo miedo. No, 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 no es que tú no tienes por qué tener miedo, porque Dios dice en su palabra que somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Es que Vicente, estoy pasando por esta depresión. Ok, está pasando por esta depresión, lo podemos entender, pero Dios dice en su palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Dios te dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. También dice la palabra que yo tengo la mente de Cristo. Pero usted sabe una cosa, Dios nos ha dado una espada y esta es la espada. Y hay momentos dados que esta espada no la usamos. Y para tú poder sustituir algo, que una batalla que tú tienes que buscar otra cosa. Yo fui liberado espiritualmente cuando yo vine al Señor. Pero había una conducta aprendida que yo aprendí a través de los años. Y había que desprogramar la computadora. ¿Y cómo la pude desprogramar? Y la sigo desprogramando, porque esto nunca termina hasta el día que me muera. Es a través de la palabra, de esas promesas de Dios, de esa relación. ¿Por qué? Porque yo venía de la prostitución, yo venía de las adicciones sexuales, yo venía de una vida de adicción sexual aún desde los 11 años hasta los 24 años que fue cuando me convertí. Entonces, ¿usted cree que eso se quedó allá y esos pensamientos no pueden venir hoy día? Pero ¿qué tú haces con el pensamiento que te llega? Ah, me voy a deprimir, me voy a tirar de un bonsai. No, 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 no. Porque usted es una cosa, de un bonsai. Sí, sí, Dios quiere que tú puedas entender que aunque tengas la batalla que tengas que la batalla, es pueda decir, Señor, mira, no puedo yo por mis propias fuerzas, pero contigo sí lo voy a poder hacer. Hay momentos dados que hay que evitar aún relaciones con personas. Hay gente que habían que no iban a aportar nada a mi vida y dije, bueno, Padre, pues esta persona no puedo seguir compartiendo. Porque si esa persona me va a llevar a destruirme, y después el problema es que no es que se te destruya y se queda contigo ahí ayudándote a que te levantes, es que cogen guille ninja y se desaparecen. Entonces, tienes que ser celoso, tienes que ser celosa con tu paz. Que nada ni nadie venga a quitarte tu bendición. Que nadie, como dice una secretaria que tenía, que no te venga a espantar el ángel. Pues te sabes, así mismo.
¿Qué te quiero decir para terminar? Hay una paz que buscamos. Hay una paz que buscamos. Esa paz la estamos buscando muchas veces en muchas cosas. Pero Dios te dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te dice que Él está contigo cual poderoso gigante. ¿Sabes? Yo estoy enamorado de su presencia, porque Dios ha sido bueno. Yo no te hablo del libro que leí antes de venir para acá. Yo te hablo de lo que he vivido, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Yo estoy orgulloso de Él, y donde quiera que me tenga que parar y decir cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo, lo hago, porque Él no se avergonzó de mí. Cuando yo me vestía de mujer, me paraba en una esquina, Dios no se avergonzó de mí, me cuidó. Hay gente que te pueden dar la espalda, pero Dios estuvo siempre guardándome. Y la gente dice, es que Dios no se mete en esos sitios. Mire, a Dios nada lo contamina. Aún tu hijo donde esté, Dios tiene el poder para cuidarlo donde esté. Gloria a Dios. Es que mi hijo está preso. Tú no sabes si a lo mejor Dios te lo está guardando ahí estando preso de lo que le puede pasar en la calle. Hay cosas que no las entendemos. Pero sabes una cosa, Dios es poderoso. Y en este día, si tú no has tenido no una relación con la religión, la religión es la búsqueda del hombre hacia Dios. La religión no salva. El único salvador se llama Jesucristo. Que fue tanto el acto de amor que Él extendió sus brazos en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Por amor, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si tú no has aceptado al Señor como tu Salvador, hoy yo te invito a que te pongas de pie y digas, yo quiero aceptar al Señor como tu Salvador. Yo quiero tener una relación con el Señor. Yo quiero amarlo como Él se merece. Yo quiero experimentar. Porque sabes una cosa, cuando tú vienes a Él, Él provoca una sed dentro de ti. Esa sed del evangelio, esa sed de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay paz, en su presencia hay esperanza, en su presencia hay sanidad, en su presencia hay confort, porque Dios ha sido bueno. O si llega un momento dado que tú dices, Vicente, es que yo siempre le serví al Señor, pero he estado en dos aguas. Y sabes una cosa, una fuente que echa dos aguas, o la echa salada o la echa dulce. No puede echar las dos. Y Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Porque ¿sabes qué? Esta es la casa del banquete. Y la mesa está servida. Y el manto de su presencia de amor está contigo. A lo mejor el viernes lo pasaste solo, lo pasaste sola y nadie te llamó, ni te dieron ni un chocolatito, ni nada. Pero sabes una cosa, hay uno que te dice, yo no soy del 14 de febrero, yo soy de todos los días del año y de tu vida. Gloria a Jesús. Y Él te ha guardado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos decirte que te amamos. Queremos decirte que estamos fascinados con tu presencia.